¿Qué hubo? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video recopilatorio de noticias. En esta ocasión vamos a hablar de algunas noticias que han estado pasando acá en Guatemala en las últimas semanas. Le voy a poner capítulos al video, así que si solo quieres ver alguna noticia en específico, pues la puedes ver por aquí abajito, no sé dónde aparezca. Pero pues si lo quieres ver completo, pues muchas gracias, no te vas a arrepentir. Hay varias noticias que están bastante interesantes el día de hoy, así que pues, sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Comenzamos con algo que pasó este fin de semana. Jugadores de Xinabaju'lhuehue se quedaron a la deriva en Escuintla. Y es que el pasado domingo 2 de abril se llevó a cabo el encuentro entre los dos equipos de Xinabajul e Iztapa, en el cual Xinabajul consiguió pues el resultado favorable, ganaron 2-1, pero pues se reportó que durante su regreso a la ciudad, el autobús de Xinabajul se averió, se quedaron varados en Escuintla, y pues como que sí hubo cierta riña, cierta polémica, porque se anduvo reportando que, como quien dice, a la junta directiva de Xinabajul les valió hasta cierto punto, es decir, los dejaron como que a su suerte, que ellos vieran qué hicieran con el hospedaje, o sea, los jugadores, que pues ellos tuvieron que ver cómo le hacían para llegar a un centro comercial por ahí en Escuintla, pues para estar, porque nada más les quedaba esperar a ver qué les resolvían, pero pues hasta este punto no sabíamos cuál era la postura o lo que tenía que decir la junta directiva. Sucedió que al poco tiempo sí salió la junta directiva a hablar sobre lo que pasó y pues como de cierta forma desmentir algunas cosas que se estaban hablando. Dijeron que era mentira, que los habían dejado a su suerte, que de hecho les habían mandado un mecánico pues para ir a arreglar el autobús, pero pues aquí quién sabe, literal es la palabra de unos contra los otros. A ciencia cierta no podemos saber toda la información. Lo que sí es un hecho es que este tipo de cosas en los que pues se arruinó el autobús es algo de fuerza mayor, fue un evento fortuito en el que pues o sea nadie se lo espera, es difícil saber. Recordemos que una empresa al final de cuentas su único objetivo, su mayor objetivo es hacer dinero, ahorrar costos, todo lo demás es secundario. Aparte pues ya existía este antecedente en el que en un partido los jugadores de Xinabajul salieron como que con una manta exigiendo que se les pagase su sueldo. Pues ahí ya podríamos especular o hacernos una idea de cómo están los tratos por ahí, pero como les digo, al final quién sabe. Nada más después sí salió como que salieron fotos de que sí les llegó un nuevo bus en el que ya se pudieron regresar y pues aparentemente todo resultó bien, todo se resolvió bien. O sea, tal vez te pueden caer mal, tal vez no es de tu simpatía toda la industria del fútbol nacional y todo eso, pero pues al final de cuentas ser jugador de fútbol es un trabajo como cualquier otro, en el cual pues idealmente tienen que haber buenas condiciones laborales. Ya nada más lo último que alcancé a ver fue que cambiaron el horario del partido que van a tener contra Misco este próximo miércoles 4 de abril. Originalmente se iba a llevar a cabo a las 17 horas y pues lo terminaron cambiando a las 17:30. Desconozco los motivos, pero pues es lo que va a pasar. Pasando a otras cosas, ya inició el periodo de campaña electoral acá en Guatemala a partir de este 27 de marzo. Es que como es bien sabido, este 2023 pues es año de elecciones y pues en el proceso electoral hay a grandes rasgos tres fases principales. La primera fase, que es la fase de postulación, donde se inscriben, donde pues los candidatos no pueden hacer campaña anticipada. La segunda fase, que es en la que estamos ahorita, que es la de campaña electoral, pues es donde ya empiezan a poner pues la propaganda y todo eso. Y pues la tercera fase pues ya son las elecciones como tal, el escrutinio, etcétera. Entonces sí, a partir de ahora pues ya se empieza a ver un montón de vallas publicitarias, publicidad, como les digo, mucha propaganda política, incluso en redes sociales. También se estableció el techo o el límite que los partidos pueden gastar para hacer esta publicidad, que es de 34.9 millones de quetzales, que pues la verdad si me lo preguntan a mí es un despilfarro. Aparte pues yo creo que a nadie o a muy poca gente en realidad le gusta pues toda la publicidad que llegan a poner estos partidos, porque si somos honestos pues es bastante. También se nota mucho descontento porque pues a los pocos días de que inició pues ya habían como que un montón de mantas o publicidad así derribada. O sea, literalmente muchas personas mostrando de esta forma su descontento con la campaña por infinidad de motivos. Pueden ver un montón de reportajes, noticias que salen alrededor pues de todos estos temas políticos, se habla mucho del fraude anunciado, la instrumentalización de las instituciones. Es que sí, con todo lo que está pasando realmente no quedan claros muchos de los criterios que se están tomando para la inscripción de los candidatos. El término que he visto que se está utilizando mucho es el de candidato no idóneo, entonces pues usemos ese término. Hay muchos candidatos no idóneos, candidatos a los que inscriben y después desaprueban esa inscripción, candidatos con ciertos procesos o antecedentes, o incluso candidatos que se les ha encontrado estar ligados con actividades ilícitas. Muchos candidatos que hicieron campaña anticipada y pues aparentemente no los multaron. Hay algunas restricciones o reglas que se pasan por el arco del triunfo, entonces no queda muy claros cuáles son los criterios. Aparte, en todos esos temas de política pues es muy poca la información que nos llega, o sea, hay mucho que desconocemos, muchos intereses detrás, gente que no quiere que se sepa todo. Entonces yo lo único que puedo decir es
infórmense, traten de ser muy críticos, o sea, ahorita va a empezar la campaña electoral, muy críticos con lo que dicen los candidatos, con lo que proponen, investiguen y también sean muy críticos con todo lo que vean en redes sociales. Una bailarina de ballet en Guatemala es destituida por denunciar malas condiciones laborales. Y es que resulta que hace algunos días varios integrantes del Ballet Nacional de Guatemala, Krista Mertins, pues anduvieron exigiendo pues mejora en la calidad de las condiciones laborales en las que ellos se desenvuelven. Y es que ten en cuenta que para este tipo de artes como la danza, el ballet, sí es muy importante tener buenas condiciones, hablando de infraestructura y entre otras cosas, porque pues el tipo de movimientos que hacen para la danza, o sea, los saltos, las caídas, sí requieren, por ejemplo, que el suelo esté en muy buenas condiciones y en condiciones bastante específicas. Es decir, pues si el suelo es, digamos, de tablones de madera, el hecho de que hayan clavos, pues puede ser muy peligroso. O incluso las irregularidades en el terreno, pues también, o sea, imagínense una mala caída con el pie, se les puede doblar o qué sé yo. Tampoco es que sea un experto, pues, pero sí puede llegar a ser peligroso hacer este tipo de ejercicios, de actividades en terrenos no adecuados. Aparte, otra cosa que dijeron es que no se les proporcionaba así como servicio de fisioterapia, que pues también es muy importante en este tipo de disciplinas, pues en los deportes también, y que pues para acceder a este tipo de servicios pues ya les tocaba a ellos de su propia bolsa, de sus propios sueldos. Entonces, ante todo este descontento, que pues yo creo que está bastante justificado, intentaron reunirse con el ministro del Ministerio de Cultura y Deportes. Llevaban bastante tiempo intentando reunirse. Por ahí se habla de que a una reunión no asistió, luego de que volvieron a intentar, que luego se reunieron con el viceministro. Total que fue un rollo hasta que les tocó ir hasta el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para poder hablar con él. Y pues lo que están reportando es que el ministro se puso como un poco a la defensiva. Solo aceptó hablar con 3 de los integrantes del Ballet Nacional y pues aseguran que durante esta reunión recibieron malos tratos. Y pues a los pocos días de esa reunión, lo siguiente que se reporta es que les llegó una llamada de atención por insubordinación e inclusive advertencia de despido. Y pues al final todo esto desembocó en el despido de una de estas bailarinas, específicamente una de las que llevaba más tiempo trabajando ahí. Dicen que llevaba 34 años. De nuevo, pues no tenemos toda la información. En lo que se respaldan las autoridades es que pues fue por esto de la insubordinación, por usar tono elevado, gestos malos. Y pues aquí quién sabe, porque también este tipo de criterios pueden llegar a ser un poco subjetivos. Es decir, posiblemente para mí lo que es que alguien use tono elevado no necesariamente es lo mismo para ti o para X o Y persona. Es decir, es subjetivo y a lo mejor, especulando un poco, pues se pudieron haber colgado de acá como para justificar este despido. Pero pues por todo lo que se está reportando, por toda la información que se tiene a día de hoy, pues la verdad es que sí apunta que es un despido injustificado. Al final de cuentas, estas personas lo único que estaban haciendo era exigir buenas condiciones laborales, lo cual pues es básico, es normal. Es como si en un trabajo de oficina donde tenés que estar sentado 8 horas no te dan una silla. O sea, entonces aquí es lo mismo, no se me hace bien lo que pasó. De hecho, a raíz de esto pues también hubieron ciertas protestas, o sea, sus compañeros llegaron a alzar la voz ante el descontento por esta situación. Entonces, sí, como les digo, con la información que se tiene, todo apunta que es un abuso de poder. Habrá que ver qué es lo que sucede a continuación. Ojalá que se haga justicia. Ya de por sí es bastante difícil dedicarse al arte en un país como Guatemala, entonces que este tipo de situaciones sucedan, la verdad es que es bastante feo, pero pues yo creo que es importante hablar de este tipo de temas. Seguimos ahora con los bloqueos que hubieron en Guatemala. Es que sucedió que hace unos días varios puntos del país estuvieron bloqueados, es decir, el transporte no podía pasar. Esto debido a la inconformidad de gran parte de la ciudadanía ante el acuerdo 245-2022 y la iniciativa de ley 6165. ¿Pero qué es esto? A grandes rasgos lo que sucede es que con esto se buscaba, digamos, mejorar la recaudación de impuestos, sobre todo en el sector que se dedica a el comercio informal, de modo que ahora sería obligatorio el facturar, inclusive para las personas que no contaran con un número de identificación tributaria, o sea el NIT. También que las transacciones mayores a 2.500 quetzales pues ya no se podían facturar como consumidor final. Entonces todo este asunto al principio comenzó con marchas, con protestas, pues exigiendo respuesta por parte de las autoridades. Al no haber respuesta, entonces fue cuando ya pues esta protesta evolucionó ahora sí al paro nacional, a los bloqueos, con el fin de derogar los susodichos. Es que hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de la población en Guatemala pues se dedica al comercio informal y pues de pronto a priori se puede llegar a pensar que es algo bueno que se empiece como que a recolectar más impuestos para pues invertirlos en mejorar las carreteras, educación y en general en las condiciones de vida de la ciudadanía. Sin embargo, gran parte
parte del descontento, y como es obvio, pues surge debido a que lo más seguro es que todo esto termine en manos de corrupción, impuestos robados, para mantener el privilegio de unos pocos. Y es que sí, casi que le podés preguntar a cualquier persona y lo más seguro es que nadie te diga que está contento de pagar impuestos, porque realmente no se ve que se invierta en el bien de la ciudadanía, mientras que sí se saben de muchos casos de corrupción. Aparte, pues estos también afectan mucho en la estabilidad de gran parte de la población y en el precio de la canasta básica. Al final, pues sí se llevaron a cabo los bloqueos, o sea, el tráfico estuvo parado por mucho tiempo, nadie podía pasar por varios de los puntos que hay en el país, lo cual pues obviamente afecta a miles de personas, afecta mucho pues el comercio, tanto interno como el internacional. Pues, al final, y viendo todo esto, pues ya las autoridades accedieron pues a dialogar. Al final se dijo que esto se va a derrogar de manera temporal. Quieren integrar nuevas mesas de diálogo, análisis, para ahora sí proponer un nuevo acuerdo, pero pues ahora sí tomando en cuenta pues la opinión de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos. Eso es lo que se sabe de hoy. Entonces pues a partir de esto pues ya se detuvieron los paros, o sea, ahorita el transporte pues ya puede pasar libremente. Entonces pues bueno, habrá que ver en qué acaba, en qué evoluciona esta situación de aquí a unos cuantos días. Con eso terminamos la recopilación de noticias de esta ocasión. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, pues te invito a suscribirte al canal, dejar un like, dejar un comentario, lo que sea. Y pues nos vemos pronto. Órale.